tenemos algunos temas apasionantes, como las declaraciones del canciller Fernando Aramayo. Se lanzó de picada contra la ex canciller, la canciller del gobierno de Jeanine Áñez y contra la propia expresidenta. Tiene que ver con el cambio de personal. Tanto la ex canciller como la expresidenta pues criticaron a la Cancillería actual por no cambiar a nadie, ¿no? O dejar los consulados y embajadas en la más triste desolación y no cambiar al personal masista ni a los embajadores masistas. Y la arremetida del canciller Aramayo fue terrible. Bueno, Cacho, ¿qué tal? Saluda al público, por favor. Hola Amalia, ¿cómo estás? Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias de Último Momento. Ayer el canciller se molestó ante las preguntas de los periodistas y estas referencias en torno a declaraciones también públicas que hizo Karen Longarich. Dijo, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que tantos meses estemos no solamente sin embajadores, sin la cabeza de las delegaciones diplomáticas de Bolivia en el mundo, sino ni siquiera hay empleados? Las embajadas están totalmente abandonadas, en algunos casos no hay un solo funcionario. Dimos cuenta, ¿te acuerdas con el tema de Rusia? Que había un solo funcionario o funcionaria que estaba haciendo de todo para intentar conectar, tener información sobre los bolivianos llevados como carne de cañón hasta Rusia. Dijo, no, esto no puede ser, es la primera vez, dijo Karen Longarich, que se da esta situación. Nunca antes Bolivia había quedado tantos meses sin representación diplomática y sin funcionarios en las diferentes embajadas, consulados que tiene Bolivia. Les salió con todo. Fernando Aramayo hizo una conferencia de prensa, se refirió a varios temas, pero dijo, pero ¿de qué me critican? Hemos ahorrado plata. Ustedes se han gastado 45 millones de bolivianos en trasladar gente de un lugar a otro. Ese dinero se ha ahorrado en esta ocasión. Claro, puede ser que tenga razón en términos de ahorro de recursos, pero eso va a costar caro en términos del relacionamiento con otros países, el establecer o el mantener relaciones comerciales, diplomáticas, incluso políticas con otros países. Eso le va a costar caro. Y entonces hay una ola de críticas en este momento en contra de la posición del canciller, que encontró, digamos, en el ahorro el argumento como para criticar un supuesto despilfarro que habría ocurrido en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Los políticos ya le brincaron a Amalia, al canciller, le dijeron, pero si se trata de eso, entonces nos va a costar más caro esos 45 millones a la larga, porque vamos a tener que utilizar más recursos para establecer equipos de trabajo que de alguna manera recuperen el tiempo perdido. Así que toda una polémica en torno a esta salida del canciller. Ayer bastante molesto, se notó que estaba muy, muy molesto con las preguntas de los periodistas. Bueno, el canciller Aramayo denuncia como despilfarro algo que era obligación de un gobierno. Piense usted, el gobierno de Jeanine Áñez tenía el Parlamento con 2/3 del MAS, tenía la Fiscalía General del MAS, tenía la Contraloría del MAS, la Procuraduría del MAS, tenía todo del MAS. Lo único que no era del MAS era el Poder Ejecutivo. Había una tarea esencial en ese gobierno que tenía que ver con la versión que hacía circular Evo Morales de que ese era un gobierno golpista, que eso no había sido fraude, que había sido golpe. Y bueno, la primera tarea de la canciller, que además es una persona de carrera, realmente la ex canciller Longarich es una persona pues muy eficiente en su trabajo. Lo que hizo fue cambiar a embajadores, y cuando cambias a embajadores tienes que, por norma, no puedes despedir a un embajador y dejarlo colgando ahí en Bélgica, en Pekín, no. Tienes que primero pagarle y segundo traerlo de vuelta al país, y eso tiene su costo. El actual canciller decía que no tenía un peso para hacer ese trabajo y los dejó a todos colgando. Personal de las embajadas que están sin recibir sus sueldos.
si eso es ahorrar, por favor, ¿no? Parece que no se entiende lo que es la función pública. Yo aplaudo lo que hizo la canciller, la ex canciller Longarich y lo que hizo Yanine Áñez, porque lo primero que hizo, recordarán ustedes, fue cerrar algunas delegaciones, Cuba, Venezuela, cambiar embajadores acá y allá, que era lo que tenía que hacer, ¿no? Embajadores todos que estuvieron al servicio del de, fraude electoral. De tal modo que esa es una polémica, me parece una falsa polémica, ¿no? Porque si tú gastas en hacer tu trabajo, no estás despilfarrando absolutamente nada. Lo crónico es lo que está haciendo el actual canciller. Tiene que gastar, pues, tiene que pagar salarios, pasajes y cambiar la delegación diplomática del país. No puede ser que la Cancillería siga en manos del MAS. No es que no me entra a la cabeza. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Dejar a personal, aunque sea del MAS, que no pagan salarios, gente que queda colgando sin tener plata para pagar su alquiler, a mí me parece una vergüenza, una vergüenza. Y hay otra del canciller, y es que está muy enojado porque fue criticado, porque le entregó una alta condecoración, el Cóndor de los Andes, la máxima que tiene Bolivia, a su jefe. ¿Quién es su jefe? El presidente Rodrigo Paz. O sea, lo cita al presidente Rodrigo Paz y le pone la condecoración Cóndor de los Andes. Pero, ¿qué es eso? ¿No? Es una condecoración, pues, a alguien, no sé, de delegaciones extranjeras, a alguna personalidad que ha hecho algo extraordinario por el país, en fin, no puedes darle pues una condecoración a tu jefe, ¿no? Es un acto de yunquerío que a mí me parece un poco, no un poco, bastante vergonzoso. Y cómo el presidente se presta a esto, ¿no? Se presta a esto, ser condecorado, aplaudido por su propio personal. Yo creo que eso es bueno, ser aplaudido por la población, porque ha hecho algo, una gestión buenísima, maravillosa, y todo el mundo lo aplaude, eso es bonito. Pero que el canciller te ponga una condecoración, ¿a raíz de qué? Bueno, en fin, dos del canciller a propósito de esta jornada. Sí, esto ocurrió hace varios días, Amalia, este acto en la propia Cancillería del Estado. Fue realmente muy criticada esta manera tan extraña de granjearse, me imagino, algún tipo de respaldo del presidente, de decir, lo estás haciendo muy bien. No tenemos embajadores, pero está muy bien porque tú estás supliendo eso y estás viajando a todas partes. La verdad que tu sacrificio junto con tu jefe de gabinete lo hacen bastante bien. ¿Dónde está el problema, Amalia? Porque ayer el canciller salió en su molestia a decir, pero si Sánchez de Lozada recibió a los 10 días, Carlos Mesa recibió a las tantas semanas, Tuto Quiroga a los tantos meses, y así dio cuenta de varios antecedentes de expresidentes que recibieron el Cóndor de los Andes. Y tienes razón porque son una especie de gestos que hace el Estado boliviano con sus presidentes y les entrega esta máxima distinción, pero es siempre, digamos, o al principio de la gestión o al final de la gestión de los presidentes. Cada presidente siempre se va con su Cóndor de los Andes. ¿Dónde está el problema? Que ni Tuto Quiroga, ni Carlos Mesa, ni Sánchez de Lozada han hecho público, les han dado esa presea y lo han tenido en forma reservada, me imagino debe estar en sus colecciones personales, pero no ha sido una ceremonia. Y ahí parece que está el problema, Amal, porque imagínate toda una ceremonia con ministros, viceministros, directores, todos aplaudiendo el acto en el que se congracia el canciller, y claro, esa es la diferencia. No ha habido, digamos, una cobertura periodística que se ha realizado durante años, no ha habido estas muestras públicas al inicio de una gestión entregándole el Cóndor de los Andes.
Y claro, es lo que tú dices, ¿no? No aparece como una señal del Estado agradeciendo las funciones del presidente. Aparece como un acto de yunquerío político el que ha protagonizado el canciller y lamentablemente el presidente, que me imagino ha estado contento luciendo el cóndor de los Andes en su pecho, como se ve en la imagen que pone Marx. Hay más del gobierno, Cacho. Lupo se fue, no se fue. ¿Cuál es la situación del superministro de la presidencia? Sigue en la cuerda floja, parece. Se cae, no se cae, se cae. ¿Habrá ya visto algún departamento en Washington? No es irse nomás, ¿no? Qué complicado.